Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Estamos iniciando un nuevo capítulo de Entrevista Verdadera acá en la red. Nos acompaña la diputada del Partido Comunista, es presidenta además de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Camila Vallejo. Diputada, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, Beatriz, muchas gracias por la invitación. Hashtag OpinoEB, para que ustedes también participen, pueden hacer preguntas a la diputada que nos acompaña en el programa hoy día. Diputada, antes de entrar a temas de educación, que va a ser el fuerte de lo que vamos a conversar hoy día, quería preguntarle por un episodio que ha provocado harta reacción en las redes sociales, por parte de ustedes también, miembros o integrantes de distintos partidos políticos, y tiene que ver con una resolución de abogados del Servicio Electoral a propósito del intento de Revolución Democrática, que es este movimiento que quiere convertirse en partido político. Conocemos al diputado Giorgio Jackson, que es uno de los fundadores de Revolución Democrática, y que el CERVEL les ha planteado que deberían cambiar el nombre por la palabra revolución, porque la palabra revolución sería contraria a lo que dice la Constitución de Chile a propósito de un partido político. ¿Cómo reaccionan ustedes desde otras colectividades? Bueno, a mí me parece impresentable, me parece premoderno y casi oscurantista la interpretación más antojadiza que hacen abogados del CERVEL en esta materia. Obviamente aludiendo a la Constitución, a la definición de la RAE, pero revolución como definición tiene distintas interpretaciones según la ciencia social y exacta. Hay definiciones casi, respecto, por ejemplo, incluso en usos deportivos, incluso en la moda, cuando se revoluciona la moda en París, cuando se revolucionan las hormonas en la adolescencia, tiene que ver con cambios radicales. ¿Ya? Efectivamente tiene que ver con cambios radicales, incluso en la definición al menos de revolución nuestra, marxista-leninista, tiene que ver con cambios importantes en la estructura o las relaciones de producción y por lo tanto terminar con clases dominantes que estén por sobre otras y que exista una igualdad en ese sentido. Y hay distinta interpretación, entonces es bien complejo que el CERVEL, prácticamente por una vía administrativa, haga una definición política e ideológica de lo que implica la palabra revolución. De hecho, incluso, expresidentes que tuvimos que no eran para nada cercanos a los comunistas en su momento, hablaron de revolución en libertad. Y sin la Revolución Francesa no hubiéramos superado la época de esclavitud. Entonces, incluso no tendríamos sistemas capitalistas si no hubiera sido por la Revolución Francesa. Entonces, es bien, yo insisto, es bien premoderno, es bien complejo que el CERVEL determine excluir un partido, ¿ya? Por el concepto que hace o la definición que hace de la palabra revolución. Ahora, si está realmente restringido en el marco de lo que la Constitución establece, con mayor razón entonces tenemos que cambiar esta Constitución, no solo por el carácter ilegítimo que tiene, sino porque no está a la altura de nuestros tiempos. Es que le quería preguntar por eso mismo, porque lo que arguye el CERVEL, no entrando a lo que puede ser o la base de un futuro partido político, si es que Revolución Democrática se termina convirtiendo en eso, es más bien algo de forma, y es por el nombre. Y lo que le sugiere en este primer, yo no sé cómo llamarlo, fallo o decisión de parte de los abogados del CERVEL, es que le sugiere cambiar la palabra en el nombre del partido. Cuando ya, me imagino que tienen todo un movimiento que se llama así, que uno identifica como Revolución Democrática, debe ser súper complejo tomar una decisión como esa. Yo sé que Revolución Democrática está apelando, adjuntando documentos, en fin. Pero ellos dicen, esto es lo que dice la ley. Lo decía Patricio Santamaría hoy día como director del CERVEL. Miren, a uno le puede parecer una cosa a la otra, pero esto es lo que dice la ley. ¿Cuánto de esto que de la ley, cuánto de esto sabían ustedes a lo mejor como parlamentarios? Porque ahí es justamente donde se tratan de cambiar las leyes. Lo que nosotros teníamos conocimiento que proscribió fue el artículo 8 de la Constitución Política del 80, cuando nosotros además nos declararon, ¿cierto?, como partido fuera de la ley, con la ley maldita. Y eso ya fue superado al Partido Comunista por su definición como partido más marxista-leninista y también bajo las mismas razones, como que era peligro para el Estado. Pero yo insisto que aquí hay una interpretación que es arbitraria, que tiene que ver además con una visión política e ideológica, que es complejo que Chile la aplique por además vía administrativa, además de porque hay una definición compleja en la Constitución Política, a la cual arguye, ¿cierto?, el CERVEL y los abogados del CERVEL. Porque si fuera por eso, en otros países no existirían partidos. Por ejemplo, en México hay partidos que se llaman Revolución Democrática. Y si fuera por la misma razón, entonces México no podría permitir la existencia del Partido Revolución Democrática. Entonces yo creo que no le compete al CERVEL pedirle a un partido que cambie su definición política ideológica, que se resume en su nombre, que además no es solo revolución, es revolución democrática. La revolución democrática,
históricamente, incluso nosotros como Partido Comunista hemos dicho que nuestra base tiene que ir por la vía de una revolución democrática. Pero tiene que ver con, en su momento, por ejemplo, cómo la burguesía quiere desplazar a otra clase dominante para cambiar el orden de cosas, como lo fue la Revolución Francesa. La concepción socialista tiene que ver que no son la burguesía, sino que los trabajadores, ¿cierto?, quienes producen en el país, quienes generan la masa productiva, al momento que llegan al poder y cambian la regla del juego, una revolución socialista. Tiene que ver, o sea, hay interpretaciones que son históricas e ideológicas que el CERVEL, como una institución que, si bien es pública, no tiene la atribución de definir, más aún cuando más hemos cambiado la ley electoral binominal, ¿cierto?, donde se va a permitir la creación de más partidos para participar, ¿cierto? Es la idea. Es la idea, entonces, es la idea. Yo creo que abre un debate importante en nuestro país, primero la atribución al CERVEL, se entiende que es un organismo autónomo para que tenga un poder también importante, pero no para decir si es posible o no que un partido se inscriba bajo argumentos que tienen que ver con la interpretación de los conceptos que se utiliza para definir el carácter político ideológico de un partido que además tiene sus procedimientos democráticos de definición. Revolución Democrática como movimiento ha llevado una larga discusión para decir vamos a ser partido y qué significa ser un partido que postula la Revolución Democrática. Diputada, lo que dice la gente de Revolución Democrática es, y le pide directamente el respaldo a otras colectividades, hay varias que lo han hecho, lo he visto a través de canales informales como son las redes sociales, sí, pero le pide el respaldo como que hay una presión ciudadana hacia el CERVEL a propósito de esto mismo, de que se les puede negar un nombre o cómo se definía con nombre. ¿Ustedes les dan el apoyo? Ha sido, no sé si alcanzaron, pero ¿ha sido tema dentro del Partido Comunista? Bueno, nos enteramos hoy día, estamos en medio de la votación de carrera docente. La verdad es que no nos hemos juntado como un partido, pero ya públicamente, tanto el presidente del Partido Comunista, la secretaria general de la Juventud Comunista, yo y otros miembros más del Partido Comunista hemos declarado el apoyo total a las acciones que tenga Revolución Democrática para poder legalizarse como partido y con sus propios nombres. Yo insisto, no creo que corresponda al CERVEL solicitarle cambio de conceptos, que renovación, evolución, no, o sea, ellos tienen su definición, por algo su concepto, y que es legítimo y que no debe ajustarse a una interpretación antojadiza de porque es mucho más complejo lo que pueda definir la RAE, ¿cierto? Que esto como atentar al orden público, porque en sí mismo revolucionar tiene que ver con transformaciones radicales, en este caso políticamente, ¿cierto?, a una institucionalidad, como por ejemplo el cambio de la Constitución, una transformación radical al orden establecido por una vía democrática que tiene que ser amplia, participativa, ¿cierto?, donde todo el pueblo participe de manera soberana, y eso no es un atentado a la democracia, es un acto democrático en sí mismo, ¿ya? La posibilidad que tenga el pueblo de Chile de definir una transformación radical a su institucionalidad, a sus instituciones, a sus leyes, a sus reglas del juego, no tiene por qué atentar contra la democracia, sino que todo lo contrario. El postular que cualquier intento de hacer una transformación profunda y atentar contra el orden establecido es que finalmente lo que señala en la Constitución Política de Chile buscó generar un entramado para protegerse a sí misma y no tener la posibilidad de ser cambiada por la sola voluntad soberana de un pueblo. Bueno, esto no está resuelto en todo caso. Apeló la gente de Revolución Democrática y tendrá que haber una respuesta después formal por parte del Servicio Electoral. La quiero llevar, diputada, a otro tema y tiene que ver con la presentación del presupuesto. Y se estaba a la espera de un compromiso presidencial, que es que el próximo año el 50% de los alumnos más vulnerables de la educación superior pudiesen estudiar gratis, bajo ciertas circunstancias. Se presentó la ley de presupuesto y hoy día la ministra dio a conocer algo más de lo que significa esta gratuidad y cómo va a operar. Se estableció, por ejemplo, quiénes van a estar dentro de estos 5 primeros deciles, como para tener establecido, respecto al ingreso familiar, se calcula un ingreso familiar de 140.000 pesos por integrante de la familia, sí. Y estas personas estarían entonces en posibilidad de estudiar gratuitamente, que es un dinero que se va a entregar a las instituciones, no es a través de beca, no se sabe mucho más. ¿Cuánto manejan ustedes en la Comisión de Educación y de lo que se ha enterado, qué le parece? Bueno, hemos conocido en general lo que contiene la glosa de gratuidad, ¿ya? Primero lo general, ¿por qué estamos discutiendo esto? Porque para no perdernos de la totalidad, ¿cierto?
no ser capaces de mantener la visión del bosque y no solamente ver el árbol. En el sentido de la reforma educacional completa. Sí, porque en primer lugar tenemos un sistema totalmente regulado y lógica de mercado. Lo que hemos dicho es que la educación tiene que ser un derecho y por lo tanto el Estado tiene que garantizar, tanto en sus instituciones como en otras, que la educación se entienda como un derecho. Y el entendimiento de la educación como un derecho no se reduce simplemente a si uno estudia gratis o no. Es más complejo, tiene que ver con la formación que te entrega y te garantiza el Estado, sea a través de sus instituciones o sea a través de otras instituciones privadas que quieran colaborar con la provisión de la educación como un derecho, que tiene que ver con la excelencia de la formación, con que los estudiantes además tengan la seguridad y la certeza, la tranquilidad de que estudiando gratis, además, o pagando, ¿cierto?, al final de la carrera van a tener un título que realmente valga y no sea una mentira, y por lo tanto la frustración sea creciente. Entonces implica no solamente para el Estado entregar financiamiento para la gratuidad, sino que establecer ciertos requisitos institucionales que a las familias y a los estudiantes les dé garantía de una buena formación y de que su esfuerzo por año estudiando, ¿cierto?, va a valer la pena tanto para la sociedad como para su propio desarrollo profesional o técnico. Perdón, pero eso en primer lugar. ¿No se va a establecer ahora? No, es que eso es el marco, ¿cierto? Eso tiene que plantearse de manera profunda con varios aspectos de la reforma de la educación. Pero como la reforma de la educación se discute en el segundo semestre, lo que hace la presidenta, y apoyada por muchos, incluso yo lo señalé en su discurso de 21 de mayo, de que, bueno, el 2016 no podemos quedarnos de los brazos cruzados, la gente está esperando igual señales y por lo tanto avancemos, mientras tanto, en gratuidad, pero siendo coherentes con lo que puede venir en la reforma y además con una complejidad tremenda, que es hacer un cambio, como un primer paso, vía ley de presupuesto, que... O sea, no tenemos la ley de reforma de educación superior, entonces hay que hacerlo mediante una glosa bien sui generis, ¿ya? Porque no hay ningún mecanismo que te diga cómo garantizar o cómo avanzar en gratuidad bajo esta concepción de derecho. La lógica de la beca... Es bien complejo todo para explicarlo además. Es muy complejo, sí, pero yo creo que podemos ir avanzando en esto e ir simplificando el asunto. No es beca, no puede ser beca porque la lógica de la beca en general tiene... La beca te la asignan por rendimiento académico, por alguna condición en particular, si eres hijo de profesor, etcétera, etcétera, y sobre todo por mérito, y además obligan al estudiante a establecer una relación financiera contractual con la institución. Es la relación estudiante-institución. Y además, en general, las becas no cubren la totalidad. Con la arancel de referencia, el estudiante en general cubre las brechas, o las brechas, a veces las instituciones las cubren por beca interna, pero no es una gratuidad. Ya, eso es lo primero. Lo segundo es que perdón, la gratuidad, porque esto no es beca, no es beca. No es beca porque no puede ser beca. Así de simple. La beca no da el ancho para esta concepción. Y lo segundo tampoco es aporte basal porque no es un aporte basal de libre disposición. A la institución se le exigen ciertos requisitos mínimos que en la reforma van a tener que ser complejizados, que tienen que ver con acreditación. Y le digo, en la reforma tienen que ser complejizados porque el sistema actual de acreditación también hay que revisarlo profundamente. Democracia interna y que no constituyen sociedades con fines de lucro, sociedades comerciales, para que garantizar que la plata que va a ingresar vaya para educación. Perdón, solo entonces, para profundizar en eso, como para ir por parte. Todo eso que usted escribió no está todavía tan claro. O sea, por ejemplo, hoy día, ¿saben esas instituciones superiores si los alumnos que estudian ahí van a tener gratuidad? A ver, deberían, porque son requisitos que ya han sido bastante conocidos, publicados. La especificidad en la redacción obviamente es ahora nueva, pero conversaciones el Ministerio con muchas instituciones posibles beneficiarias, entre comillas, ya se ha dado. Ya, perfecto. ¿Ya? O sea, deberían saber quiénes. Sí, porque más en base a eso se ha hecho el cálculo. Se ha dicho más de 500 millones de dólares y sí, 200, de eso. Se habla de 200.000 estudiantes. El Ministerio igual conoce más o menos la información de qué instituciones cumplen con esos requisitos. Eso como en primer lugar. Entonces, tampoco aporte basal porque va a ser ciertos requisitos institucionales, pero además asociados al estudiante. No es cualquier estudiante en esta etapa, sino que los que son de los 5 primeros deciles de ingreso. Insuficiente, por cierto, sí, yo esperaba que fueran los 6 primeros deciles, pero como se expandió a más instituciones, el mismo monto tuvo que distribuirse y por lo tanto se bajó. Lo importante, y para un poco mayor certeza de los mismos estudiantes y a todos los representantes estudiantiles, hay una regulación, porque no es que el Estado va a decir yo te financio la gratuidad de tu arancel cobrando 6 millones y el otro 3 millones y es lo mismo, entonces ¿por qué unos cobran 6 y el otro? Entonces hay una regulación. Y algunas instituciones, con justa razón, rectores, han dicho, ya hay un 20% extra del arancel establecido, ¿cierto? Y cuestionan si puede haber un déficit, si aún con el 20% a la institución le falte cubrir los costos reales que tienen para impartir esa carrera.
Pero lo importante que hay que destacar es que el estudiante no va a cargar con esos déficits. ¿Por qué? Porque como no es beca, el estudiante se desentiende totalmente de una relación, un compromiso financiero con la institución. Entonces, la relación se da entre la institución y el Estado, porque la institución se compromete a través de un convenio de garantizar, con los recursos del Estado, la gratuidad a los estudiantes de las carreras que estén dentro de los primeros 5 deciles de ingreso, con esa regulación de arancel. Yo lo entiendo, pero el tema de la regulación de arancel, ahí, ¿quién va a definir el arancel y estas diferencias que pueden existir respecto a las distintas carreras y en las distintas universidades? Eso está definido, por lo que yo puedo revisar, en la misma glosa. Ya. O sea, tiene un conjunto de instituciones que cumplen con requisitos. Es decir, por ejemplo, todas las instituciones tienen medicina, un ejemplo, pero hay una institución que con 4 años de acreditación o 5 años de acreditación cobra un arancel de 3 o 4 millones, lo cual no es porque en general cobran un poco más, pero pongo el ejemplo, 3 o 4 millones, ¿sí? Y otra institución con 4 años de acreditación, supuestamente con la misma calidad, cobra 8 millones. Entonces el Estado dice, ojo, o aquí hay lucro o aquí hay algo mal. Como se garantiza que no hay lucro, porque son sociedades, o sea, son instituciones que no tienen sociedades comerciales relacionadas, son sin fines de lucro, etcétera. Entonces se debe a porque en general cobran o hacen que tengan más ingresos vía esa carrera, medicina, para cubrir financiamiento, costos de impartir otras carreras que pueden ser menos rentables, donde los estudiantes pagan menos. Ya. Por ejemplo, que puede ser una realidad. Entonces, efectivamente, ahí está la inquietud de los rectores y decir, bueno, yo estoy cobrando esto porque necesito cubrir déficit en el otro lado, entonces si no me lo pagan, ¿cómo lo hago? Eso hay que resolverlo. Pero el cálculo, el Estado tiene que calcular un poco lo que va a pagar porque él está financiando la gratuidad, sí, claro, y va a la institución. Por entonces, eso pregunto, pero... hay un cálculo que es como el cobro promedio de estas carreras, que tiene una acreditación de 4 años o 5, ponte tú, porque sí, el 4 es el mínimo. De condiciones. Y a eso se le agrega un 20% adicional. Si la carrera tiene un arancel real, es decir, no el que fija de referencia, sino que realmente está cobrando más por sobre el que fija en promedio el Estado, más el 20%, ahí hay un problema, ¿ya? Y eso hay que ver cómo resolverlo, si es que realmente corresponde que el Estado financie ese adicional mayor, porque ¿por qué le paga más a una institución que a la otra? Claro, o no. Entonces es un tema que tiene que ver con plata, pero también tiene que ver si corresponde o no por responsabilidad fiscal y por garantizar calidad y no, en el fondo, sobrefinanciar una carrera que no, realmente a lo mejor no está garantizando calidad, cubrirlo. Pero lo importante es pejar, creo yo, es que a los estudiantes, porque estamos pensando en los estudiantes, que los estudiantes no tienen que cubrir ningún déficit, no les corresponde porque ellos no asumen ningún compromiso contractual financiero con la institución. Si llegase una institución al día de mañana a inventar que el estudiante debe cobrar, tiene que pagar algo, eso es totalmente fuera de norma. Diputada, voy a seguir con varias preguntas y fuera de la ley. Es aterrizando por lo que se sabe hasta el momento, porque no es no es todo lo que se tiene que saber, pero le vamos a seguir preguntando a la diputada Camila Vallejo para que usted entienda todo lo que tiene que ver con la gratuidad, lo que se sabe hasta ahora, por las familias que están esperando a ver qué pasa el próximo año. ¿Está lloviendo en Santiago? ¿Fuerte todavía? Sí. Son las 22:19, estamos en vivo, ahí mostramos un Santiago que se nota mojado en las calles de Plaza Italia. Hacemos una pausa, es cortita, espérenos. Hay una marca que está con nosotros desde el primer día. La primera Teletón. Y que nos sigue inspirando hasta hoy. Quizás no haga promociones ni tenga anuncios de televisión, pero ha mejorado la vida de miles y miles de niños y jóvenes. Y aunque no siempre tenga un balance positivo, nunca se rinde. Es una marca que siempre encuentra brillantes estrategias y por eso se ha ganado un lugar en nuestro corazón. Para nosotros la marca más importante es la que dejas tú. Tu aporte personal es el 70% de la meta total. Teletón, la hacemos todos, 27 y 28 de noviembre. Más que un programa de entrevistas, es cultura, es entretención, es investigación, pero por sobre todo es conversación. Ignacio Franzani conduce Mentiras Verdaderas. A continuación, la red Nada que Ver.
Seguimos conversando con la diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo. Estamos hablando sobre gratuidad en educación, que es algo que se está tratando hoy día en el Congreso y tiene que ver con el presupuesto nacional. Diputada, quedamos pendientes con algo. Usted ya nos explicaba el tema de los aranceles y cómo eso se va a afinar a la hora de la gratuidad, porque ese es un tema complejo. El otro, los estudiantes. Una persona que está hoy día en tercer año, está con un crédito, por ejemplo, y está dentro de esos 5 primeros deciles. Desde el próximo año, ¿su carrera debería ser gratuita? Gratuita. Si están las universidades que cumplen los requisitos, ojo con eso. O los centros de formación técnica, en fin. Hay un tema, claro, ahí no habría una retroactividad por lo que entiendo, no puedo asegurarlo, pero por lo que entiendo solamente no es que haya una retroactividad, pero si el estudiante está estudiando con un crédito, o sea, se está endeudando, por ejemplo, y llegó al segundo o tercer año, el resto de lo que le queda de su carrera va a ser gratis, totalmente. ¿Ya? Todo su arancel, no va a tener que pagar, no va a asumir más deuda, no se le va a acumular más deuda. Y lo mismo con las becas complementarias, que esto es muy importante, porque no es que nosotros estemos en contra de las becas en sí mismas, hay becas que sí son importantes mantener, que son, por ejemplo, becas de alimentación, de materiales que muchas veces se aplican porque como tenemos un país tan desigual, no basta a veces con que los estudiantes de menos recursos estudien gratis y no paguen arancel o matrícula, sino de repente ni siquiera tienen plata para la alimentación, para el transporte, por cierto, y para costear materiales que en algunas carreras son bastante caros, sobre todo las de medicina, odontología o incluso arquitectura. Exacto. Son muy caros, y por eso muchas veces esos mismos estudiantes son los que más se mueren a sacar las carreras porque tienen que trabajar para pagar esos costos adicionales incluso. Entonces esas becas se mantienen, pero obviamente las becas asociadas a arancel serían incompatibles con la gratuidad porque no tiene sentido. Si va a ser todo gratuito, las becas que tenían de cubrir arancel, por ejemplo, de referencia, no van a ser compatibles. ¿Qué cosas ustedes ven con duda o con inquietud respecto a entendiendo que falta todavía el proyecto que dé todo el marco para la educación superior y se está de alguna manera adelantando todo esto para poder debutar con algo de gratuidad el próximo año? Mira, yo en los requisitos, que son 3, al menos para las universidades, que esto es el lucro, la acreditación y la participación. En materia de participación yo creo que la glosa es muy débil en la redacción, porque lo que te dice es un mínimo muy mínimo, es como la exigencia que se le hace al establecimiento de educación superior, o sea, de participación. O sea, una institución quedaría clasificada como que garantiza participación si tiene un estudiante, y no necesariamente un funcionario, participando en alguna instancia democrática de la institución, pero puede tener solamente derecho a voz. Entonces, es como bastante irrisorio decir que eso es como participación o democracia. O sea, para mí... ¿Así está definido hoy día? Así está en la... No, así está en la glosa. Ya. Entonces, yo creo que la participación en las instituciones de educación tiene que ver con la comunidad, académicos, estudiantes y trabajadores. Pues claro, no exigir derecho a voto, porque eso también tenemos que verlo más en la reforma, cómo hacer los cuerpos colegiados, etcétera. Pero solo decir como copulativamente puede ser estudiante o funcionario, y no estudiante y funcionario, y además que tenga derecho a voz o a voto, y puede ser solo uno. O sea, me parece que es como muy escueto, muy insuficiente. Yo creo que eso hay que revisarlo un poco más. Hoy día, ¿qué institución cumple con estas condiciones así cabalmente como para tenerla como referencia? O sea, yo lo que tengo entendido por las aproximaciones que se han hecho sería la Universidad Diego Portales, entiendo que la Alberto Hurtado y, si no me equivoco, la Silva Enríquez, si no me equivoco. Pero puede haber algunas que cumplan también más con los requisitos. Eso siempre va a incidir en el tema del cálculo presupuestario. Públicas, y lo otro que hay que ver es que si realmente se están invirtiendo los más de 500 millones de dólares que se dijo para cubrir esto. Hay que revisar eso en detalle, y yo creo que también es parte del trabajo a lo cual nosotros vamos a sumar, porque nos interesa mucho, de la subcomisión mixta de presupuesto, que es donde están los senadores y diputados de Hacienda de las dos comisiones. Yo creo que tenemos la posibilidad de asistir, e incluso pedimos desde la Comisión de Educación a Hacienda y al Ministerio de Educación que nos puedan venir a presentar la glosa en particular para sacar dudas, y además otras materias de la partida de educación, porque aquí también queremos nosotros velar porque haya una señal de fortalecimiento de la educación pública, la Universidad del Estado, sobre todo las de regiones, que están muy abandonadas, que también tienen muchos estudiantes vulnerables. Por siempre se saca la Chile como ejemplo de universidades del Estado, pero en las regiones hay muchos estudiantes vulnerables. Y otras materias que tienen que ver, por ejemplo,
con la homologación de las condiciones laborales entre las educadoras de párvulo de Junji Integra con las BTF. BTF son muchos trabajadores en el sistema, muy precarizados, muy abandonados, y hay un compromiso que surgió de un protocolo de acuerdo el año pasado y que todavía no está dando luces de este año, y por lo tanto queremos ver si es que se va a avanzar o no. Y esas son conversaciones que tenemos que tener ahí, obviamente, con Hacienda presente. Diputada, mucho se ha concentrado en esto de la gratuidad y se entiende porque había muchas dudas, pero ustedes en la Comisión de Educación siguen debatiendo y discutiendo otros temas que tienen que ver con la reforma grande educacional. Uno es carrera docente, que todavía no se cierra. ¿Qué ha pasado con este compromiso y que fue una discusión con Hacienda, y no sé si todavía, respecto al bono para el retiro de los profesores? Que era algo que se había comprometido, que los parlamentarios se comprometieron, pero que el Ejecutivo no, y había una discusión ahí. Mira, lo primero es que cerramos una etapa en la Cámara que fue muy difícil, muy conflictuada, todos lo sabemos, ¿cierto? Bueno, de hecho usted, hay un tema personal en un momento de... Sí, porque fue muy difícil. Si llamarlo pena con lo que había pasado. Es que muchas cosas cruzadas entre... Cuando uno está en el Parlamento por el tema de educación y ve que de repente los mismos actores sociales que debiesen empujar las transformaciones se generan problemas internos que obstaculizan ese empuje desde afuera, uno de repente se siente como peleando ahí solo y lidiando además con vicios que son propios del Parlamento y la política, que es como cálculo electoral y todo ese tipo de cosas. Entonces en un momento fue muy frustrante, pero más allá de eso, el aprendizaje fue tremendo. O sea, hicimos una cuestión inédita en la historia del Congreso de Chile, hacer una mesa tripartita donde un gremio sienta con el Ejecutivo, donde respondemos más del 90% de las solicitudes, donde desde el proyecto original al proyecto que despachamos hoy día de la sala es diametralmente distinto, un proyecto que se ingresa con una lógica de desconfianza importante a los profesores y profesoras, de esto de controlar, medir, evaluar, y a una lógica más de reconocimiento de la labor docente, centrar la formación inicial, pero también el apoyo del Estado a la formación permanente de los profesores, con un instrumento de evaluación que permite contar para el Estado una información de si tiene fortaleza y debilidades, cómo apoyar las debilidades, con un instrumento que no se basa solamente en el individualismo, sino que en los aspectos colaborativos, que el profesor también desempeñe otras labores que ayuden a la comunidad escolar, fuera del aula. Bueno, una serie de cambios que hacen que el proyecto realmente haya tenido cambios importantes y muy buenos. Que faltan cosas y que ojalá el Senado las pueda mejorar, sin retroceder en ese cambio de lógica que hicimos, que fue además solicitud de los profesores. Eso es muy importante. Ahora, el tema del bono, que fue lo más polémico, yo creo que la señal que dio la ministra, y estuvimos además el día de ayer conversando con Hacienda, varias bancadas, nosotros también lo particular, la bancada socialista y muchos diputados de la Comisión de Educación, viendo que hubiera un pronunciamiento un poco más explícito, porque siempre se dijo se va a estudiar, se va a estudiar. Y el pronunciamiento que hizo la ministra en nombre del gobierno antes de la votación fue que ellos se iban a hacer cargo de este tema. Ahora, hay un tema que es de toda sensatez. Es que eso, porque hay un tema de toda sensatez. Nosotros aprobamos el año pasado un bono de incentivo al retiro, que fue importante, fue con altos recursos, y el problema es que se han acogido muy poco hasta la fecha y todavía no hay el análisis riguroso de por qué, si es un problema administrativo que el Estado aplicó mal la norma para que los profesores en el fondo se acogieran a este incentivo al retiro, que tiene un máximo de 21,5 millones de bonos, de acuerdo a las horas de contrato, o es porque los profesores realmente están esperando que mantenerse más en el sistema. No lo sabemos las razones. Y esas razones las vamos a ver a diciembre, que es cuando vence el plazo para acogerse al bono incentivo de retiro. Y en ese momento el Ejecutivo tiene que decir, bueno, entonces este problema tiene que ver con un problema administrativo, un problema de la ley, o porque realmente no está sirviendo prolongar incentivo de retiro porque los profesores no se están acogiendo. Entonces es importante saberlo, y nosotros vamos a exigir en diciembre que el pronunciamiento del Ejecutivo esté claro para poder abordarlo en la carrera o en la ley aparte que dijo la ministra, como renovar el incentivo al retiro para más años, para que los profesores tengan obviamente la posibilidad que después de la carrera tengan no solamente hasta el 2000, no me acuerdo cuándo termina este bono incentivo, pero tengan hasta el 2018 más para acogerse al retiro, y que, ojo, tiene un incentivo especial en esta discusión, porque algunos dicen entonces incentivo al retiro para todos, porque el problema del FP es realmente un problema estructural de todos los trabajadores de nuestro país, sobre todo el sector público.
Pero esto tiene además un sentido adicional, que es que nosotros queremos generar tiraje a la chimenea, de que salgan los que llevan 20, 30 años con un buen reconocimiento a su labor y pueden ingresar nuevos bajo este nuevo esquema de formación inicial. Diputada Camila Vallejo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la entrevista verdadera. Y vamos nosotros ahora a un resumen de noticias. Tras 2 jornadas de revisión, la Sala de la Cámara de Diputados despachó esta tarde el proyecto de carrera docente al Senado, tras lo cual inicia su segundo trámite constitucional en el Congreso. Una de las materias de la iniciativa que causó mayor atención por parte de los parlamentarios es la de implementar un bono de incentivo al retiro para los profesores que se encuentran en edad de jubilar, el cual logró el apoyo prácticamente transversal de la Cámara. Respecto a la tramitación de la iniciativa, Del Piano señaló que este es un momento muy especial, ya que se está terminando la mitad de un trámite muy significativo y crucial de la reforma educativa que está impulsando la presidenta Michelle Bachelet. Desde hoy y hasta 5 días hábiles después de que se retomen las atenciones normales en el registro civil, quedará suspendida el alza en el precio del pasaporte, el que, según decreto, debía aumentar en más del doble de su valor a partir del 1 de octubre. Así lo indicó esta mañana la directora del servicio, Teresa Alanis, como parte de las medidas que se están tomando para mitigar el efecto del paro indefinido de los funcionarios iniciado este martes. En cuanto a las demandas de los funcionarios, la directora del servicio reiteró que la movilización es ilegal y que se van a analizar las medidas disciplinarias que se aplicarán. Además, volvió a insistir en que la demanda de una mejora en la remuneración que piden los trabajadores hoy no es una prioridad para el gobierno. España protagoniza uno de los mayores ascensos en la última clasificación de la FIFA al escalar 5 puestos para situarse en la 6ª posición y volver a estar entre los 10 primeros después de 3 meses fuera del grupo de cabeza. Una lista en la que Chile bajó del 8º al 9º lugar. Sus últimos partidos en la fase de clasificación para la Eurocopa de Francia 2016, saldados con victoria frente a Eslovaquia y Macedonia, permiten al combinado que dirige Vicente del Bosque regresar al top 10, que sigue liderado por Argentina con 18 puntos de ventaja sobre Alemania, ahora en el segundo puesto que ocupaba Bélgica. Gales desplazó a Chile del 8º puesto, dejando a la Roja en la 9ª posición, con Inglaterra cerrando el top 10. La policía del condado de Douglas informó que el autor del tiroteo en la Umpqua Community College corresponde a un hombre de alrededor de 30 años que murió durante un intercambio de balas con la policía. El fiscal general de Oregon, Ellen Rosenblum, dijo que 13 personas murieron y 20 resultaron heridos, reduciendo en 2 la cifra preliminar de fallecidos. El incidente ocurrió en el colegio comunitario de Umpqua en Roseburg, unos 290 kilómetros al sur de Portland. La división de bomberos local recomendó por medio de Twitter a las personas que se mantuvieran alejadas de la escuela. Sin embargo, la policía local ha asegurado que ya no existe amenaza en la zona. Este año la trilogía Volver al Futuro tiene bastante que celebrar. Para empezar, en julio se cumplieron 3 décadas del debut en cines de la primera parte de la saga, una franquicia que ha fascinado a varias generaciones. En esta maratón, los filmes serán exhibidos en alta definición el 21 de octubre en los complejos de Plaza Vespucio en La Florida, Marina Arauco en Viña del Mar, Portal Ñuñoa, Plaza Bio Bio, Open Rancagua y Alto Las Condes. Las entradas se pondrán a la venta durante los próximos días a través de cinemark.cl y en las boleterías de los complejos que las mostrarán. Muchas gracias por acompañarnos. Ya llegan Mentiras Verdaderas con Ignacio Franzani. Buenas noches.